tardes. Estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección 2. Hoy les corresponde desarrollar el conversatorio virtual final sobre el libro que se llama Lo imposible en las matemáticas de Carlos Prieto de Castro. Los dejo con ellos. Adelante, jóvenes. La palabra imposible puede llegar a tener muchos significados y puede ayudarnos a describir muchas circunstancias en las cuales nosotros estamos pasando. Muchas veces nosotros hemos escuchado o muchas veces nosotros hemos dicho la famosa frase, esto está en chino, refiriéndonos a que está muy complicado. En la antigua Grecia también los matemáticos más grandes de esos tiempos se encontraron con bastantes problemas matemáticos a los cuales no sabían cómo resolver. Y al inicio de este libro, de estos 3 capítulos del libro, vamos a empezar a encontrar soluciones de los problemas en los cuales estas personas de la antigua Grecia no podían encontrar. También comprenderemos de igual forma muchas cosas en las cuales es imposible dejar de contar y mucho más. Y a lo largo del libro, en lo que se desenlaza, podemos encontrar 4 personajes, a don Raúl, doña Teresa y a sus 2 hijos. La hija mayor es arquitecta y le encanta mucho matemáticas. Don Raúl es un profesor de matemáticas y doña Teresa es una madre ejemplar para la familia. Y pues bueno, el hijo menor de estos 2 padres, don Raúl y doña Teresa, es ingeniero y está estudiando mucho matemáticas. Y en el desenlace de este libro encontraremos muchos problemas en los cuales ellos estarán envueltos. Gracias. Buenas tardes, yo les hablaré de números imposibles de alcanzar. En este capítulo se habla del encuentro de Sotero y Julio. Todo comenzó cuando Julio vio a Sotero montado en una bicicleta nueva de color rojo. Julio le pidió a Sotero montarla, por lo que Sotero le dijo que seguro él no sabía montarla. Julio insistió, pero Sotero como que no cedió. Debatieron un poco y Sotero, como él era muy bueno en los números, le dijo que si le contestaba una pregunta, le prestaría su bicicleta. Así le preguntó él de cuál era el número más grande. Julio le contestó que un número, y ahí fue donde ellos debatieron de cuál número era el más grande. Desde su respuesta, ellos dos ya se comenzaron a su amistad. Sotero invitó a Julio el día siguiente a su casa a tomar algo. De ahí se encontraron con la hermana y el papá de Sotero, don Raúl. Discutieron la pregunta de Sotero de cuál es el número más grande y don Raúl les contestó que era imposible encontrar el número más grande. Les dio como 2 ejemplos de la explicación que les dio. A continuación les contaré un poco de la vida de Sotero. Él nació en Guadalajara, fue hijo de un ingeniero de minas y profesor de matemáticas, don Raúl. Sotero cursó sus estudios elementales en Guadalajara, en el Real del Monte. Concluyó con la Escuela Nacional Preparatoria y el estudio la carrera de Ingeniería Civil, la cual concluyó en 1906, sin llegar a recibir tal título. Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Ingenieros. Tuvo una gran influencia en el desarrollo y en las enseñanzas de las matemáticas y la formación de nuevas generaciones de ingenieros. Gracias. El capítulo es de números imposibles de calcular y otras imposibilidades que en este Julio y Sotero estaban viviendo. Entonces Julio le habla a Sotero sobre una máquina del tiempo y Sotero le dice que sigue con eso, no se va a lograr porque el tiempo no se puede. Entonces Sotero le dice que le va a enseñar una operación que tiene que ser secreta y al enseñársela dijo que no tenía que decírsela a nadie, y esta es la irracionalidad de la raíz de 2, que Julio, al ver que era tan compleja y era muy imposible de resolverse, se quedó muy impresionado. Entonces en eso don Raúl los escucha y les muestra otra operación imposible, que era la potenciación consecutiva, que esa, al ver, también era tan imposible que se presionaron de aprender una nueva operación o el tema de que es muy imposible, y ahí su hija también escuchó y se quedó muy impresionada por eso. Gracias.
En el capítulo Lo imposible de la geometría, pues se juntan todos en la casa de Sotero, si no estoy mal, a jugar dados como estaban acostumbrados. Y pues en eso viene, el capítulo se dispersa en diferentes explicaciones. Una de ellas explicaron cómo duplicar el cubo, y la duplicación al cubo, que también es conocida como el problema de Delos, describe una cuestión geométrica que consiste en construir un cubo que tenga el doble del volumen del cubo dado. También en el mismo capítulo hablaban sobre trisecar un ángulo, y pues la trisección de un ángulo es obviamente uno de los problemas matemáticos de la antigua Grecia. El problema consiste en encontrar un ángulo cuya medida sea un tercio de otro ángulo dado, utilizando pues únicamente los instrumentos como son la regla y el compás. También explican sobre la construcción de polígonos regulares, y pues dan los pasos para ello. Y también explican sobre cómo cuadrar un círculo. Les parecía pues imposible, hasta que lograron cuadrar el círculo, y es cuando, cuando el área de un círculo, eh, cuando el área del círculo eh, con sus catetos y su circunferencia logran cuadrar el círculo dentro del cuadrado. Solo permítame, en el siguiente, a continuación de este capítulo, Sotero y Julio tienen una reunión en la casa de Sotero, en la cual estos dos personajes se dan cuenta sobre cuál es el tema de esta reunión, en la cual las empanadas o la comida que van a ingerir tienen ciertas figuras, igual que en el mantel de la mesa, que son, por ejemplo, unos hexágonos, y así consecutivamente. Entonces vienen y antes de que alguien tome la palabra, don Raúl viene y les dice que esta vez él iba a tomar la palabra para poder darles una pequeña enseñanza sobre cómo crear las figuras. Entonces él empieza a hacer una explicación a detalle sobre cómo realizar círculos, hexágonos, pentágonos, triángulos, demás figuras. Y de esta manera llegan a una hora ya demasiado tarde. Entonces, don Raúl viene y le comenta que esta reunión continuará en otro momento, porque ya Sotero y Julio habían quedado dormidos. Gracias. El capítulo 3, capítulo 4, trata sobre los embaldosados imposibles. En esta sección se habla sobre los embaldosados planos y los embaldosados esféricos. Los embaldosados son un estilo de azulejo, el cual lleva una secuencia. La historia continúa en que Julio y Sotero se encontraban en la casa de Julio, y Sotero se comenzó a leer un libro. Después de un tiempo llegó don Raúl y comenzó a explicarles sobre ese libro, el cual trataba sobre dichos embaldosados. Empezó explicándoles sobre los embaldosados cuadrados, los embaldosados triangulares y los embaldosados hexagonales, los cuales encajan correctamente cada uno de sus lados. Luego les mencionó sobre los hexágonos, sobre los heptágonos, ya que estos provocan un embaldosado imposible por el hecho de que no logran encajar correctamente todos sus lados. Luego empezó a hablar sobre los embaldosados esféricos, que
estos tienen como base los poliedros. Les mostró, por ejemplo, un cubo. Luego les mostró cómo realizar un triángulo y que con eso se forma una pirámide. Y luego con un dodecaedro mostró que se puede realizar un balón de fútbol. Esto es lo que da la imagen de que es un embaldosado esférico por el hecho de que es redondo. Muchas gracias. La historia se sigue desarrollando cuando quedan de juntarse nuevamente con don Raúl, se vuelven a reunir y él tiene un cartelito encima de la mesa. Uno de los chicos lo levanta y lo que ven son esta fórmula, que es B menos A más C igual a 2. Y uno de ellos me dice que seguramente esa es la fórmula para resolver poliedros platónicos. Entonces, ¿qué son los poliedros platónicos? Los poliedros, primero se empiezan dando qué son los poliedros. Los poliedros son cuerpos geométricos formados por caras planas que al unirlas conforman un volumen. Los poliedros platónicos son 5. Tenemos el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estos ellos los mencionan porque la fórmula dice que la fórmula se trata de que los vértices, que son estos, los puntos donde se aumentan, a los vértices se les restan las aristas. Las aristas es cuando dos caras se unen y se les suman las caras. Las caras son cada uno de los lados de nuestro poliedro y que siempre el resultado de esa operación nos da 2. Con el hexaedro lo podemos comprobar, ya que vemos que sus vértices son 8, los podemos contar, menos sus aristas, que si las contamos son 12 lados donde las caras se juntan. Y 8 menos 12 nos da como resultado menos 4. Y si a este menos 4 le sumamos las caras, que las caras de nuestro hexaedro son 6, nos da como resultado 12. Gracias. El capítulo 4 también nos habla sobre Leonhard Euler y Ebrard Fedorov, los cuales son dos grandes matemáticos. Leonhard Euler es considerado uno de los grandes matemáticos del siglo XVII. Él tuvo una vida muy interesante, ya que nació en Brasilia, en Suiza, y a sus 19 años ya tenía un doctorado en matemáticas, en lo cual esto hizo que fuera invitado a la Academia de Rusia, en San Petersburgo. Y fue llamado a investigar sobre las matemáticas y la física. Estuvo en la Marina como médico general, pero gracias a que le dieron un puesto de profesor de matemáticas en la academia, pudo regresar a dar clases y abandonar la Marina. Él se casó con Catarina, la cual también es de procedencia suiza, y tuvo 3 hijos con ella, la cual murieron 5 de sus 13 hijos. Él contó de que la mayoría de sus descubrimientos los hizo con un bebé en sus brazos o con niños corriendo a su alrededor. También ganó el Grand Prix, lo cual hizo que tuviera gran reconocimiento y fama, y fue llamado a la academia en Berlín, en Alemania. Y al principio dudó en ir, pero luego de unos problemas en Rusia, unos problemas políticos en Rusia, decidió ir a la Academia de Berlín. Él sufrió de problemas en uno de sus ojos y tuvo problemas con su ceguera. En Berlín fue nombrado matemático general de la academia
Y tras los 25 años que estuvo en Berlín, hizo grandes descubrimientos y escribió muchos artículos. En total fueron 380 artículos, de los cuales hablaba sobre matemáticas y diversos temas. Después de un tiempo en la academia, tuvo problemas con algunos directivos de la academia y decidió regresar a San Petersburgo, Rusia, en donde luego de un tiempo de estar en Rusia, su casa se incendió y hizo que se perdieran la mayoría de sus 380 artículos. Y luego de otro tiempo vino y perdió su ceguera total en los 3 ojos. La pudo recuperar por 3 días gracias a una operación de cataratas, pero ya que no tuvo los cuidados necesarios, las volvió a perder. La mayoría, gracias a su gran memoria e intelecto, pudo concluir sus avances y sus documentos, los cuales pudo concluir, y después de su ceguera total pudo seguir haciendo más documentos y descubrimientos. Él murió una tarde después de haberle dado una clase de matemática a uno de sus nietos. Gracias a su memoria, la mitad de sus descubrimientos las hizo con ceguera total. A él le debemos unas grandes fórmulas de las matemáticas como f de x, los números imaginarios para la raíz de -1 y pi. También se le acredita a él la fórmula más hermosa de las matemáticas. En el capítulo 4 también nos habla sobre Evraf Fedorov, el cual es ruso. Nació en Rusia en una familia de ingenieros, lo cual hizo que se orillara a estudiar las matemáticas. Desde muy pequeño se interesó por las matemáticas de los poliedros. Sus grandes contribuciones a las matemáticas fueron estudiar los distintos tipos de poliedros y embalsados, lo cual hizo que escribiera un libro sobre los tipos de embalsados ya planos y tridimensionales, en los cuales podemos ver grandes ejemplos sobre los embalsados tridimensionales que él escribió en su libro. Gracias. Hablaré un poco del capítulo Lo imposible en álgebra. El primer tema de este capítulo son los números naturales, el cual se titula Dios creó los números naturales. Leopold Kronecker fue el hombre que dijo la frase famosa: Dios creó los números naturales, todo lo demás es creación humana. De acuerdo con Kronecker, los números naturales que Dios nos proporcionó fueron el 1 y sus sucesores. Es decir, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 1 es igual a 4, etc. Ahora bien, el segundo tema son los números enteros. Hablemos un poco de los números negativos. El -1 no es un número natural, fue creación humana para completar el sistema de los números naturales. A cada número natural se le construyó un número negativo. Contando desde 0 conforman una estructura matemática llamada grupo, que se denomina desde el menos infinito al más infinito. Junto a estos, con la operación de suma, se les llama el grupo de los enteros y se denotan por la Z. Ya que tenemos el grupo de los enteros, podemos hablar del tercer tema, los números racionales. Al incluir los quebrados, o sea, las fracciones, obtenemos los números racionales, es decir, el conjunto llamado Q. Este tiene 2 estructuras que se deben saber, la suma de quebrantos y la multiplicación. Estas estructuras, la aditiva y la multiplicativa, hacen de Q un campo. El cuarto tema es el cual los matemáticos lo llamaban extensión del campo de los racionales. Con este podemos resolver las ecuaciones cuadráticas de segundo grado cuyo discriminante es mayor o igual a 0. El discriminante es la expresión dentro de la raíz cuadrada, suele representarse por la letra D o bien con el símbolo de un triángulo. Gracias. Bueno, para empezar les hablaré sobre los trascendentes y aquí se enfatiza que pi no es algebraico, sino es un número trascendente. Eso significa que no se puede construir con regla y compás, por lo cual es imposible construir con regla y compás un círculo. Luego tenemos los complejos y se muestra una pequeña ecuación en la cual si no se utilizan los signos y se consideran las 2 raíces de más i, se puede incurrir en una paradoja, la cual se resuelve
considerando raíz cuadrada de más 1 como más i. Asimismo, raíz cuadrada de más 1 no es 1, sino que es más 1. Luego tenemos el teorema fundamental del álgebra. Y aquí se menciona que cualquier ecuación polinomial de esta forma, tal que los coeficientes estos son números complejos arbitrarios y tienen una solución. Por último tenemos los cuaterniones. Aquí Julio le menciona a don Arturo que está muy sorprendido de los complejos y los considera un non plus extra. Y don Julio está de acuerdo con él y le menciona que hay campos mucho más grandes que los complejos y son los cuaterniones. Gracias. Cambiando un poco la temática, en el capítulo 5 se mencionan diferentes personajes. Entre ellos podemos mencionar a Carl Louis Ferdinand. Él fue capaz de demostrar que pi es un número que no es raíz de ninguna ecuación algebraica, es decir, que es un número trascendente. Muchas de sus obras tuvieron un enfoque en la geometría y el análisis. Actualmente es reconocido por el problema de la cuadratura del círculo. Más o menos para especificar un poco de qué se trata, es sobre construir un cuadrado con la misma área de un círculo a base de regla y compás. También se encuentra Adolf Horwitz, que fue uno de los primeros estudiantes en la teoría de la superficie de Riemann, y pues esto lo utilizó para probar muchos resultados funcionales en curvas algebraicas. Entre ellos podemos mencionar el teorema de automorfismo y pues que también recibe su nombre, como ya se menciona, que se conoce como el teorema de automorfismo de Horwitz. Él también demostró la teoría sobre los órdenes máximos, que son sobre los cuaterniones, que también recibe su mismo nombre. Por otro lado tenemos a Johann Randall, que él en el año de 1913 pues apareció con una célebre teoría sobre la aplicación de las funciones absolutamente aditivas. Estas tratan acerca de las ecuaciones integrales, lineales, formas bilineales, etc. Él, por otro lado, pues presentó la solución sobre el problema inverso de cómo determinar una función de dos variables, de tal manera que esto le permitió ser el presidente de la Sociedad Matemática de Austria. Por último está John Frank. Él, luego de graduarse en la teoría de la medida, optó por cambiar un poco sus intereses, de tal manera que se estuvo interesando por la topología algebraica. En 1955, él dio una tesis sobre las sucesiones espectrales y su desarrollo. Y por supuesto, esto también lleva su nombre puesto. En el año de 1964, él fue elegido como uno de los miembros de la Real Sociedad y siguió con sus estudios en la homotopía. Y también él estuvo realizando escritos a base de estos temas. Para finalizar un poco sobre su biografía, a él se le otorgó un premio que actualmente es muy conocido, que es el premio Berkeley. Muchas gracias. Capítulo 6, geometrías imposibles. En este dice que Euclides fue el creador de cinco acuerdos, de los cuales 4 fueron resueltos y explicados de la manera correcta. El quinto acuerdo fue descubierto por 2 hermanos tiempo después. El primer acuerdo dice que 2 líneas rectas se pueden trazar a través de 2 puntos. El segundo acuerdo dice que se puede trazar una línea recta y prolongarla hasta donde queramos. El tercer acuerdo dice que en cualquier centro o radio se puede trazar un círculo. En el cuarto acuerdo dice que cualquiera de 2 ángulos rectos son iguales. El quinto acuerdo, un poco más difícil, pero no difícil de entender, dice que si 2 líneas rectas son trazadas por una tercera, los ángulos rectos interiores suman menos ángulos rectos. Gracias. Los 5 postulados en el modelo. En este capítulo se habla sobre los 5 postulados y la verificación de los primeros 4 en el modelo del simplano de Poincaré. En este capítulo
Don Raúl le muestra a sus hijos cómo verificar los primeros 4 postulados, pero al llegar al quinto se dan cuenta que este es falso. También se habla sobre las diferentes definiciones que tenía Euclides en la antigua Grecia. Euclides de Alejandría fue uno de los 3 más grandes matemáticos en la antigua Grecia, ya que una geometría lleva su nombre, que es la geometría euclidiana, que se trata de la verificación de los 5 postulados, llamado el postulado de las paralelas. También se habla sobre Eugenio Beltrami, ya que él dedicó su trabajo no a ver si el quinto postulado era falso, sino que a verificar que los primeros 4 postulados son dependientes de ellos mismos, sin embargo el quinto es independiente. Gracias. El capítulo de lo axiomáticamente imposible, todo comenzó con los conjuntos. George Cantor dedicó gran parte de su vida en descubrir los números transfinitos, ahora conocidos como los números ordinales. Bertrand Rose y Alfred Knott escribieron un libro llamado La Principia Matemática. Lo escribieron en 3 partes. Don Hilbert dedicó gran parte de su vida en un programa muy ambicioso ahora conocido como el programa Hilbert. Lo que su programa pretendía era formalizar. ¿Cómo podemos formalizar algo en una fórmula? Sabemos que una fórmula se puede leer no como un texto, pero sí de alguna manera. Asimismo, con un razonamiento. Les contaré una paradoja. En un pueblo hay un barbero, cuya función es solamente afeitar a aquellos hombres que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita al barbero? Si no se afeita a sí mismo, entonces ¿quién lo afeita? Aquí usamos el razonamiento y nos damos cuenta que el barbero no se afeita, él aporta su barba. No debemos sorprendernos si en algún momento todo se pone muy abstracto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación les hablaré un poco sobre 5 matemáticos filosóficos y lógicos que hicieron grandes contribuciones al desarrollo de las matemáticas. David Hilbert. David Hilbert fue un matemático alemán, uno de los más influyentes en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Sus aportaciones para el desarrollo de las matemáticas fueron su trabajo con la base finita, su obra en geometría y sus famosos 23 problemas. Kurt Gödel. Kurt Gödel fue un lógico, matemático y filósofo austriaco, considerado también uno de los mejores lógicos de todos los tiempos. Sus aportaciones para el desarrollo de las matemáticas fueron el teorema de la incompletitud de aritmética, la completitud funcional de primer orden y sus conferencias sobre la teoría de conjuntos. Bertrand Russell también fue un matemático filosófico lógico, también considerado uno de los mejores lógicos de todos los tiempos junto con Kurt Gödel a partir del siglo XX, ¿verdad? Sus aportaciones para el desarrollo de las matemáticas fue la introducción a la matemática, desarrollo de la lógica formal y también el desarrollo de la forma filosófica analítica. Alfred Knott fue también un matemático filosófico inglés y sus contribuciones para el desarrollo de las matemáticas fueron fluidos viscosos y trabajó con Bertrand Russell sobre filosofía en matemáticas. Alan Turing fue un matemático filosófico británico, lógico, criptográfico, que hizo contribuciones grandes para el desarrollo de las matemáticas, así como la máquina de Turing, y él ayudó también a descifrar los códigos enigmas en la Segunda Guerra Mundial, y también resolvió el problema de David Hilbert, que es la validez de una inferencia en la lógica del aprendizaje, ¿verdad? Agradecemos, gracias por su atención y muchas gracias. Feliz tarde.